¿Versículo? Es que quedamos en el 10, dice el hermano. ¿Terminamos el 10? ¡Wow! Increíble. ¿Será? Vamos a mirar. Estamos en el libro de Lucas, estudiándolo versículo por versículo. Para nosotros es de vital importancia Lucas porque es un libro que confirma todo lo que se había dicho acerca del Mesías. Es un libro que nos muestra claramente que el plan de Dios perfecto, cómo se cumple en Jesús. Que Jesús es el Mesías que Israel había estado esperando por años. Para nosotros eso es algo impresionante, que Jesús sea el Mesías que por años nosotros estamos esperando. Y queremos sobre todo con Lucas que se afirme nuestra fe. La intención del autor, o sea de Lucas, es que nosotros al mirar lo que él expone, afirmemos, confiemos que Jesús es el que cumple todas las profecías que se habían dicho respecto al que había de venir. También que Jesús es Dios y que Jesús, interesante, una cosa que tenemos que empezar a resaltar, incluye a los gentiles dentro de su plan. Significa a nosotros. Como ya empezamos a verlo acá más detalladamente. Siempre ha estado, pero vamos a empezar a enfatizar ese punto, cómo él cumple específicamente con eso. Hemos visto que Jesús fue anunciado por Juan el Bautista. Juan el Bautista lo ve y dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan nos muestra claramente cómo Jesús precisamente cómo es que quita los pecados. El mensaje de Jesús, que se llama el Evangelio, viene para salvar las almas. Y eso es la parte más importante. Sin embargo, aunque la finalidad de Jesús es salvar las almas, tristemente debemos decir que la mayoría de las personas lo buscaban por las razones equivocadas. Esas razones tenían que ver porque Jesús ofrece sanidad, porque Jesús ofrece comida o porque Jesús los liberaba de algún espíritu malo. Pero no porque realmente quisieran, amaran o anhelaran estar o la salvación que ofrecía el Señor. No querían tener una relación con Dios, sino favores de Dios, que eso son cosas muy diferentes. Yo puedo querer favores de Dios sin tener una relación con Él. Y por eso la gente le dice, ay, ayúdame con eso, pero de ahí no pasan. Y eso no es lo que el Señor venía a buscar. Cuando el Señor se dio cuenta de eso, la Biblia dice que cambió su enseñanza. Y cuando decimos que cambió su enseñanza, significa que para el Señor fue muy desagradable que las personas, a pesar de que Él mostraba claramente que Él era el Mesías, la gente no le creyó. Fue tanto el enojo de Jesús que dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Porque se cansó de ver que incluso hasta sus discípulos, viendo lo que veían, estando ahí al frente del cañón, nunca reconocieron realmente que Él era, sino hasta el final, que realmente era el Mesías y que era Dios. Por eso Jesús, en este punto de la historia, cambia la relación, cambia la forma de enseñar. Su enseñanza pasa de ser una enseñanza que normalmente todos podían acoger con facilidad a enseñar por parábolas, que lo hace más complejo porque la Biblia dice que solo el que tenga un corazón, oídos realmente abiertos para él, va a poder entender esas verdades. Y por eso las últimas domingos hemos estudiado parábola tras parábola tras parábola, porque realmente fue el sistema que el Señor empezó a usar al final de su ministerio. En medio de todo eso hemos dicho que hay una persecución gigante contra el Señor, tiene una cantidad de enemigos, esos enemigos se llaman los fariseos y los escribas, personas que desde toda perspectiva quieren molestar el ministerio de Jesús, lo acusan, le dicen que no niegan los milagros, pero dicen que esos milagros venían de parte de Satanás, dicen que les dio un pueblo insignificante, que cómo va a venir nacerá algo bueno en Nazaret, ¿será que puede salir algo bueno de por allá? Todo es desprestigio hacia lo que hace Jesús. Pero no pueden borrar sus milagros y mucho menos el que vamos a ver el día de hoy en nuestra enseñanza. También lo que vemos es que el Señor empieza a atacarlos y empieza a decirles no sigan la levadura de los fariseos, no imiten las cosas que ellos hacen, no sean religiosos como los fariseos son, y va advirtiéndole a sus discípulos y más bien les dice preocúpense más bien que cuando yo regrese los encuentre a ustedes juiciosos haciendo lo que tienen que hacer. Y a partir de ahí vemos a los fariseos pegados en las enseñanzas de Jesús. Increíble, ¿no? Odian a Jesús, pero no se pierden una enseñanza. No porque quisieran edificarse, sino porque están buscando en qué cosa el Señor se equivoca para caerle y para decirle cosas. Jesús entonces es una enseñanza, vimos al rico y Lázaro, y obviamente es un ataque, y todas esas enseñanzas que vimos y algunas de las parábolas que vimos son un ataque completo, total, directo a gracias.
Esos son ataques completos y directos a lo que los judíos creían. Los judíos se creían súper espirituales y el Señor con la con la enseñanza, del rico y Lázaro les dice, ustedes son perdidos, ustedes no tienen nada. A usted no lo salva ni su descendencia, ni ninguna de esas cosas. Y todas son dirigidas a los judíos, como lo hemos visto. La semana pasada vimos antepasada, que cuidado con ser piedra de tropiezo para las personas. Y también vimos un texto que decía que había que aumentar la fe. Y está metido en la mitad de dos textos del perdón y de ser un siervo del Señor. Y es porque sin fe usted no puede perdonar a las personas. Porque la fe me da la confianza para saber que después de perdonar tú tienes el control, no yo. Y la fe me da la confianza para que yo sea un verdadero servidor del Señor y no que yo me maneje solito en mi vida autosuficiencia. Y hoy vamos a entrar a un texto famosísimo, se llama Los 10 leprosos. En su Biblia dice los 10 leprosos que son limpiados. Pero más que una sanidad, porque realmente esta que vamos a hablar es de una sanidad milagrosa. Vamos a hablar de algo que tiene unas enseñanzas increíbles respecto a cómo mirar a Jesús. Hoy vamos a averiguar qué tan agradecidos somos con Dios. Si yo les preguntara en ese momento, ¿usted es una persona muy agradecida con el Señor? ¿Sí? ¿En serio? Usted dice, no, yo al Señor le reconozco todo. ¿Sí? ¿Usted es así? ¿Usted es de esa clase de personas? Pues lo vamos a mirar a lo largo del texto. Jesús cuando estuvo en la tierra hizo montones de milagros, pero este que vamos a ver hoy es más especial porque lo hizo, sanó a 10 al tiempo, sin tocarlos. Es una sanidad espectacular. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo, por lo que vamos a ver, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Padre, para poder declararlo con claridad, para que podamos expresar, Señor, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer, tus verdades. Ayúdanos a que así sea. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y que puedan impedir, Señor, que hablemos tu palabra claramente. Rogamos por los que escuchan la palabra para que ellos puedan ser cambiados, transformados a través de ella, como es tu plan y tu propósito. Y por eso hoy pedimos misericordia para todos los que escuchan, Señor, y para tu siervo quien habla. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y entonces el texto nos va a narrar, antes de entrar propiamente al texto, va a narrarnos algo que Jesús hacía con frecuencia. Dice que el texto, que en el versículo número 11, estamos en Lucas 17, 11, para que lo veamos ahí, Lucas capítulo 17, versículo número 11. Vamos a ver si lo podemos ver. Muy bien. Perdón un segundito. Ya. Léanlo en sus Biblias porque no me ha salido allá. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba, dice el texto, entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea eran los límites de dos regiones geográficas en ese tiempo. Jesús recorría todas las regiones. Para el Señor, recorrer todas las regiones era una parte muy importante para Él. Y Jesús lo hacía de manera constante. Para él era una verdad que tenía que hacerse. Para Jesús, recorrer esas ciudades era exactamente el plan perfecto de Dios. Y cuando miramos nosotros lo que hemos visto en Lucas, uno tiene que reconocer que Jesús recorrió todas las ciudades que había en esa región. No hubo un solo lugar que el Señor, por misericordia, no visitó. Los visitó absolutamente todos. ¿Por qué hizo eso? Porque había profecías de que el Mesías traería a esas regiones de manera específica todas esas verdades. Era lo que el Señor decía o nos decía en el asunto. Ahora, cuando nosotros miramos el texto más profundamente, se fue el internet. Denos un minuto. Perdón, muchachos, se nos fue el internet. Ya un segundito lo recuperamos acá. Un momento. Ok, acá. Ya está. Listo. Momento.
Ya está. Bien. Un segundo, muchachos, que... Muy bien. Bueno, ya vamos. Listo, vamos a mirar si funciona. Dice 10 leprosos. Y aquí volvemos a volver el versículo a ver si nos funciona. No funciona. Ah, ya funcionó, bueno, pero no acá. Entonces dice que yendo Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y yo les decía que esta historia lo que busca ratificar es cuánto grado de agradecimiento tenemos con el Señor. Jesús hacía esto de manera constante, recorrió todas las aldeas, hizo cientos de cosas parecidas, fuertísimas. El Señor llevó a cabo un montón de cosas con relación a esto. Por ejemplo, recuerden que sanó, dio de comer a miles de personas, sanó a montones de gente. La Biblia dice que recorrió Jesús toda Galilea, dice Mateo 4:23, y se difundió su fama por toda Siria, y todos los que tenían dolencias, a todos los que tenían dolencias, la sanó. Eso es Mateo 4:23 y 24. También la Biblia dice que al Señor le traían todos los enfermos y los ponían a sus pies. También dice la palabra de Dios que le traían cojos, ciegos, mudos, mancos, muchas personas enfermos. Y cuando hacían esa clase de cosas, cuando hacían eso, el texto dice que el Señor nuevamente, y esa es la parte increíble, siempre tuvo misericordia de ellos. Ahora, ¿Jesús sabía que esas personas lo buscaban por el favor? Sí. ¿Aún así les hizo el favor? Sí. Interesante, ¿no? Jesús ya sabía que era solo porque quería que le hicieran un favor. Y efectivamente, esa fue la única razón. Querían favores. El Señor se lo concedió y uno se pregunta, ¿por qué Dios le haría favores a personas como esas? ¿Cuál sería la razón para que Dios le hiciera un favor a un personaje de este tipo? ¿Por qué? Ese es el asunto. ¿Por qué Dios querría algo como eso? Y aquí es donde vamos a ver algo que resalta lo que es Jesús. Jesús es misericordioso y aunque las personas muchas veces no tenían las razones correctas, porque la verdad es que nunca las tuvieron, Jesús en su infinita misericordia sí quiso, sí deseó, sí anheló colaborar con todas y cada una de esas personas. Y eso es un acto de amor. Ahora quiero decirle algo que se aplica directamente a nuestras vidas. ¿Usted siempre pide al Señor por las razones correctas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Recibe a pesar de eso algunos de los beneficios o muchos del Señor? Y la respuesta es sí, yo los recibo. ¡Wow! Significa que estamos casi en la misma condición. Interesante, ¿no? Sin embargo, el llamado de atención de este texto va por otro lado completamente diferente, que voy a mostrar a continuación. Muy bien. Dice el texto entonces que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Les decía que esta curación es asombrosa. ¿Asombrosa en qué sentido? En que sanar 10 personas al tiempo. Y peor, sanar una enfermedad incurable, que todavía sigue siendo incurable, en esa época y en la actual. Uy, eso es una cosa espectacular. Eso es una demostración del plan perfecto de Dios. Era una manera de demostrar, yo soy Dios, solo Dios puede hacer algo de ese tamaño. Una curación instantánea de 10 personas de una enfermedad como la lepra. Hablemos de lo que es la lepra. Hablemos de lo que es la lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra, literalmente, es una enfermedad de la piel, ¿ok? La más grave de ellas se llama la enfermedad de Hansen, que es como se conoce hoy en día la lepra.
es una enfermedad que viene desde los tiempos de antes de Cristo. Ya las personas sufrían de lepra. Significa, era algo que daba mucho temor, pero en muchos lugares del mundo ya se había dado. Dios estipuló en Levítico capítulo 13 y capítulo 14 muy claramente unas condiciones para las personas que estaban leprosas. En Levítico capítulo 13 y 14 colocó condiciones específicas de cómo tratar a personas que tenían esta condición. Y algo muy duro, muy fuerte. Entonces la ley mosaica decía qué hacer con ellos. Una persona leprosa tenía que presentarse ante un sacerdote. Ese era como el ministerio de salud de la época, y él definía, usted está leproso, no está leproso, está sano de la lepra, no está sano de la lepra, y él definía cómo llamarlo. Y solo había dos maneras de llamarlo. Si el tipo estaba contagiado, le decían inmundo. Y peor aún, si usted era leproso, iba caminando por una calle y se le acercaba a alguien, usted gritaba inmundo. Inmundo, para que la gente lo reconociera que usted era inmundo. O sea, es una cosa terrible. Esa lepra ataca la piel, los nervios, las muñecas, los codos, las rodillas, la membrana mucosa, forma lesiones que desfiguran el rostro, pareciera que la nariz desaparece, pliegues en la piel, y el rostro se va deformando. Mucha gente cree que consume la carne, pero no se come la carne, solamente que la carne pierde toda sensación. Usted no siente nada ni en los pies, las manos, y fuera de eso las heridas son abiertas. Es una cosa muy temida. Pero el problema es que al sufrimiento físico usted le tiene que agregar que la gente cogía a los leprosos y los estigmatizaba, los ponía aparte. Era una cosa muy terrible. Un leproso era aislado del pueblo y de su familia, de sus amigos. Entonces ser leproso era que usted tenía que vivir aparte de todo su entorno. Y era considerado en esa época, por un error de enseñanza, como una forma de castigo de parte de Dios. Dios castigó con lepra algunas poquitas veces, pero la mayoría de las veces no era por eso. Simplemente es una enfermedad que se transmite igual que hoy. Pero en esa época había gente que pensaba que la lepra era literalmente culpa del pecado. Pero el Señor ya había dicho en el libro de Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y era algo que ya estaba claro, supremamente claro. Pero por desgracia, debemos decir que muchos no lo entendían y pensaban: tiene lepra, está castigándolo Dios. Y no era así, para que quede claro, ¿de acuerdo? Eso es como decir que a usted le dio COVID, Dios le pegó una castigada con ese COVID, o le dio gripa, entonces usted está castigado por Dios. No, pero es que Él se llevó nuestras enfermedades. Ese pasaje que dice que se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, es que cuando el Mesías viniera, Él las puede tomar, pero sigue siendo la soberanía de Dios a quien se las deja y a quien se las quita. ¿Puede quitarlas? Lo vamos a ver que sí, pero ¿a quién? A quien Él quiere, en un acto de misericordia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, era muy terrible padecer esa enfermedad. Entonces, lo que vamos a ver, lo que en esta historia es una historia de amor, de bondad, de ternura, de misericordia, del poder de Dios que puede curar las enfermedades incurables. Pero también es un relato de agradecimiento, de quién debe agradecer. Y es un texto muy fuerte en eso. Entonces dice acá que yendo Jesús pasaba entre Jerusalén y Samaria, y le salieron al encuentro los 10 leprosos, los cuales vinieron a Jesús, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ush. Y entonces dice que entra a una aldea desconocida por el camino, en los límites entre estas dos regiones, y le salen 10 hombres. ¿Era normal? Sí. ¿Que la gente enferma buscara a Jesús? Sí. Jesús tiene 3 años ya y pico de ministerio. Y miles de personas ya conocen que Él sana. Entonces, claro, yo estoy enfermo, quiero sanar, pues obvio voy y lo busco. Estos 10 leprosos se juntaron, estas 10 personas que sufrían, y era obvio. ¿Quién es el único que aceptaba a un leproso? Otro leproso. Por eso en Colombia hubo un pueblo que en su momento fue un pueblo de leprosos. Se llama Agua de Dios. Era un pueblo en el cual se construyó un hospital para leprosos,
donde vivían todos los leprosos de Colombia. Se apartó para eso. O sea, hicieron la misma vaina que acá, apartaron la gente, ustedes allá, porque esa vaina es... Porque la ciencia siempre pensó que la enfermedad era muy contagiosa. Pero el problema es que la enfermedad hoy en día, después de estudios, se sabe que solo un 5% es propenso a contagiarse cuando está cerca, el 95% no la va a padecer nunca. Ese es el asunto. Ellos eran tan tocados con ese punto que ellos decían que ninguna persona, ninguna persona podía estar a 2 metros, y le decían al leproso, usted aléjese a 2 metros para hablarle a una persona. Ellos decían que si me acercaba más, el viento traía el virus y me lo pegaba a mí. Imagínense esa grosería. Que si yo compraba una verdura por una calle donde pasó un leproso, no debía comprarla porque estaba contaminada. Así de terrible. Ahora imagínese que usted tuviera lepra y ser tratado de esa manera. Y en algunos lugares cogían a piedra a los leprosos para que no se acercaran a sus ciudades. Los leprosos no podían vivir dentro de las ciudades amuralladas. Los leprosos no podían vivir dentro de las ciudades que tuvieran muralla, porque decía que era contagioso. También el que se acercaba a un leproso lo tocaba o entraba a la misma habitación donde él estaba, quedaba impuro para todas las ceremonias religiosas judías. Entonces, como pueden ver, era una cosa muy grave en el sentido de eran personas que las aislaban, las quitaban, y eso es una condición triste. No tengo familia, no tengo amigos, no me van a dar trabajo. Entonces, ¿de qué vivía un leproso? De lo que le botaban, literalmente. Las personas, como no se podían acercar, cogían cosas y se las botaban por supuestamente misericordia para que comieran y se sostuvieran, pero no les daban nada. Esa era la vida de un leproso. Entonces, en este momento, estos 10 leprosos, que son los únicos que se aceptan entre sí, dice, hagámoslo, vayamos donde Jesús. Pero viene el punto increíble. El texto en el versículo 12 dice acá, 13 dice, y alzando la voz, diciendo, alzando la voz significa gritaron. Maestro. ¿Quién le decía maestro a Jesús? Sus discípulos. ¿Quién más, aparte de los discípulos, le dijeron en alguna ocasión maestro a Jesús? Solo ellos. Nadie más. Usted no va a encontrar en la Biblia que solamente en la Biblia solamente los discípulos y los leprosos fueron los únicos que le dijeron a Jesús maestro. ¿Qué significa eso? Que ellos entendían que Jesús tenía una autoridad con respecto a la palabra. Entendían que era un líder poderoso que tenía, y fuera de eso confiaban en que tenía el poder de sanarlos. Reconocían que él tenía autoridad como maestro judío de la ley. El texto dice algo interesante. Se pararon de lejos. Estos leprosos no fueron donde Jesús y venga, abrazo. Nada de esas vainas. Estos judíos fueron donde Jesús, literalmente. ¿Y qué ocurrió? Se pararon conforme la ley decía a 2 metros de Jesús y se quedaron ahí quieticos. Y elevaron una oración o una petición que está aquí contemplada. Maestro, ten misericordia de nosotros. Era una expresión en la cual estaban diciéndole con otras palabras, Señor, nosotros no merecemos que nos sanes, pero te pedimos que nos des lo que necesitamos, aunque no somos merecedores de que nos des eso. Y es porque dentro de la cultura se consideraba que venía como parte del castigo. Era una enfermedad incurable, esta es una situación desesperada, una vida desdichada, y Jesús era el único que podía cambiarles la vida. O sea, era muy duro ser un leproso en esos tiempos. Y estos, llenos de cierta confianza, van donde el Señor y le ruegan que los cure. Uy, y eso es tremendo. Versículo número 14. Ahora miren la escena. Vienen los leprosos, Jesús va por ese camino. Aparecen la multitud de leprosos y seguro todos los discípulos y todos. Y los leprosos se paran allá porque nadie se quiere juntar con un leproso. Ellos allá, nosotros acá. Ten misericordia de nosotros, dicen los leprosos. Y Jesús, uno esperaría que le dijera, sed sanos. Bueno, alguna vaina así, ¿no? Alguna cosa así. Oye, sed sanos,
tranquilos. Nada. No hay nada de eso. No hay una respuesta de Jesús a eso. Lo que hay es una orden de Jesús. Que no es para sanidad, ojo. Lo que el Señor les va a mandar a hacer no tiene que ver nada con sanidad. Simplemente les va a dar una orden. Él dice en el versículo número 14, dice el 14, cuando Él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ush. Y uno dice, wow, ¿y eso qué pasó ahí? ¿Cómo fue que pasó eso? Dice que el Señor no los sanó inmediatamente, no les dijo, listo. No lo sanó automáticamente. Y eso es una cosa increíble. El Señor no. Nada. Es más, imagínense que usted va donde Jesús, le dice, ten misericordia de mí. Y el Señor dice, vaya y se presentan al sacerdote. Pero ¿y la sanidad qué? No se fueron sanos, se fueron con lepra hacia el sacerdote. ¿Por qué? Eso es una demostración increíble de lo que Jesús hace. Jesús los está mandando donde personas que lo odian. Los sacerdotes odiaban lo que hacía Jesús. Y Jesús le dice a ellos, cumplan la ley. ¿Qué decía la ley? Si usted es un leproso, vaya donde el sacerdote, que es el Ministerio de Salud, esa es la EPS de la época, para decirlo de esa manera, ¿ok? Y al favor, conforme a la ley lo dice, usted se le presenta al sacerdote. Y que el sacerdote determine si usted está ya sano de la lepra o no. Eso era un ejercicio, le hacían exámenes 8 días, dice Levítico, haciéndole exámenes para saber si el tipo estaba limpio o no. Y le dijo, hágame el favor y vayan allá. Ahora, cuando usted no le contestan lo que quiere, usted se porta bien, hace caso. Si vengo a que me sane y me manda a dar una vuelta, me dice, váyase para otro lado. Pues obviamente no. En todas palabras, el Señor hizo algo que está en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Uy, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La gente piensa que Jesús vino es que a quitar la ley. Jesús no vino a quitarla, ni a abogarla, ni a eliminarla. Es más, el único que cumplió la ley completamente fue Jesús. Los judíos pensaban que ellos la cumplían. Ellos tenían en su cabeza loca la idea de nosotros somos los únicos espirituales porque cumplimos toda la ley, que eran 613 mandatos. Y la respuesta es no, ellos no cumplían toda la ley, es mentira. Ellos no cumplían nada de esas vainas, no podían. Pero nunca lo entendieron. Jesús, en cambio, que si es Dios, la pudo cumplir completa. Y aquí dice que Jesús los manda y les dice, vayan y cumplan la ley, preséntense al sacerdote. Uy. O sea, cumplan la obligación que hay, que la ley exige. Jesús lo que hizo con la ley fue corregirla y corregir las malas interpretaciones, pero no la quitó. No la abolió, pero sí corrigió lo que no estaba bien. Entonces lo increíble es que los sacerdotes que odian a Jesús van a recibir a los leprosos. Y ahora imagínense que usted es el sacerdote y vienen los leprosos. La Biblia dice que cuando iban por el camino, de una manera milagrosa, se sanaron, mientras iban a donde los sacerdotes. Y ahora usted llega donde el sacerdote y le dice, necesitamos que nos des un certificado, un paz y salvo de que no tenemos lepra. Y el sacerdote, ¿y a ustedes quién les hizo cómo fue que se sanaron? Dice, pues fue Jesús. Ay, dígale eso al sacerdote. Dígale que Jesús, el que ellos odian, que detestan, lo sanó. Ush, eso es duro. Durísimo. Venga usted y me atestigua. Es más, Jesús le está diciendo, ellos van a ser testigos de lo que yo hice. Quiero que ustedes me firmen, que les afirmen que sí, que están limpios. Por eso los mandó allá. Ellos no sabían exactamente, pero dice la Biblia que mientras iban caminando, entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que los sanó? Y la respuesta es la obediencia a la palabra del Señor. A veces Dios nos manda en su palabra cosas que nos suenan locas o corridas. Esto suena loco. Vaya hacia donde preséntese al sacerdote. ¿Y la sanidad qué?
Pero ya había pasado antes, no es la primera vez que ocurría. Hubo un siervo, un hombre, ¿se acuerda? Que fue donde el profeta y le dijeron que se lavara en el río Jordán. ¿Y cuál fue la actitud del siervo? De ese militar, de ese capitán. Él dijo, se le saltó la piedra. Dijo, uy, habiendo tantos ríos en Israel y usted me manda semejante charco a bañarme 7 veces. Porque ustedes no conocen el río Jordán. Wow, me extraño. O sea, ¿no han ido últimamente por ahí? Por internet, eso es fácil. Ustedes entran y lo pueden ver. Y es verdad, sí sabe que cuando uno mira el río Jordán uno dice, uy, sí hay ríos más bonitos y más grandes. Ese es un río pequeño. Impresionante. Y entonces este hombre, el capitán, se puso bravísimo. ¿Pero qué hizo? Fue y se sumergió las 7 veces. ¿Y qué le pasó? Fue sanado de su lepra. Entonces a veces Dios nos manda a hacer cosas muy raras o muy extrañas. Y simplemente dice, haga esto, es lo que quiero que haga en la vida, hermano. Pero Señor, a mí eso no me gusta, a mí no me parece, a mí no. Y la obediencia al mandato de Dios produjo en estos hombres algo increíble. Los 10 hombres fueron sanados. Significa la enfermedad incurable se curó. Una cosa loca, increíble, una cosa wow. Y el Señor les dice, hágame el favor que los testigos que el Ministerio de Salud les dé el paz y salvo, que esos sacerdotes le atestiguen a ustedes y a sus familias y al pueblo, porque ellos eran responsables ante el pueblo de que ustedes están limpiecitos. ¿Y qué tuvieron que hacer los sacerdotes? Ustedes están limpios. Hicieron las pruebas de 8 días y encontraron que estas personas estábamos limpias. En pocas palabras, los que sistemáticamente rechazaron a Jesús ahora tenían que validar el hecho de que había sanado a 10 leprosos. Ahora, recuerden, los judíos, los fariseos, los que odiaban a Jesús, nunca negaron los milagros de Jesús. Pero como no podían negarlos, porque es que ¿cómo niega la lepra? Usted la tiene y ahora está súper bien. ¿Cómo va a negar esa vaina? ¿Cómo niega que alguien que no caminaba ahora camina o el que no habla ahora hable? ¿Cómo niega esa vaina? No se puede. Es un hecho innegable. Entonces fue cuando optaron por desacreditar el ministerio de Jesús diciendo que era en el nombre de Satanás y que todo ese tipo de cosas. Pero aquí pasó que tuvieron que atestiguar, estos muchachos están sanos. O sea, validaron la curación. Fueron testigos. ¡Wow! Y hasta ahí la historia es de 10 personas que le pidieron misericordia, ojo, al Señor, y los 10 recibieron misericordia del Señor. Y lo que produjo su misericordia fue la obediencia al mandato de Dios de ir y cumplir lo que en ese momento era vigente, que era la ley, que estaba bajo ese sistema. Pero ocurrió algo completamente distinto enseguida. En el versículo número 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uy. Hasta este momento veíamos 10 personas que hicieron un grupo de WhatsApp, los leprosos. Van los 10, ¿sí? Todos le suplicaron a Jesús que lo curara. Todos obedecieron la orden. Todos fueron a donde los sacerdotes, todos al tiempo. Todos recibieron sanidad. Hasta ahora, todos. Pero toda esa uniformidad o todo ese punto exacto se rompió cuando uno de ellos, dice acá, lleno de gozo, de una alegría increíble, dice el texto, viendo que había sido sanado, viéndose sano, tuvo una actitud completamente diferente a los otros 9. El texto dice que lleno de esa alegría, como dice ahí, volvió glorificando a Dios con gran voz. O sea, volvió a Jesús. ¿Los otros 9 no estaban felices de su sanidad? Sí, claro, seguramente. ¿Qué hicieron los otros 9? Porque este volvió a Jesús. Los otros 9, ya vamos a mirar qué estaban haciendo, porque también podemos inferir qué hicieron. Pero este hombre tuvo algo diferente. Este hombre captó, oiga, lo que me pasó, estuve ante la misma presencia de Dios, porque el único que puede sanar es Dios. Así que él entendió, ese que me sanó no solamente es un sanador o un profeta, ese que me sanó es Dios mismo. Y el tipo se devuelve. Pero cuando se devuelve, obviamente muy, muy alegre, él captó lo que había pasado, él entendió que fue más que una simple sanidad física, fue que se encontró con Dios. Él entendió algo que el Antiguo Testamento decía, que el Salvador del mundo no solamente era Salvador,
no solamente era sanador, que era redentor, que podía redimir y pagar. ¡Wow! Él entendió que solo Dios perdona pecados y este hombre tuvo una conciencia sobre eso que los otros 9 no tuvieron. Entendió, yo tengo, o sea, ya me sané, pero yo sé que Él es Dios y por lo tanto necesito mucho más de Él. Y entendió que necesitaba algo más, porque es lo que el Señor va a hacer a continuación con él. Él entendió que era un pecador y su necesidad de reconciliarse con Dios. Y él demostró eso con 3 cosas que demuestran que realmente entendió esa necesidad, que nadie ninguno más hizo. Esas 3 cosas son: la primera, comenzó a glorificar a Dios a gran voz, a gritar, literalmente, con una emoción increíble. Como cuando, ¿se acuerdan cuando Elizabeth y María? Que Elizabeth gritó, bendita seas tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Eso fue una exclamación casi gritando. Así este hombre empezó a gritar y a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a gran voz. Significa reconoció la obra de Dios en su vida. Ahora, más increíble todavía en esa historia, mucho más increíble. Cuando una persona tiene lepra, normalmente va a perder el habla o no va a poder hablar bien, porque todos sus nervios son alterados, son molestados. Y este hombre, cuando es sanado, utiliza su voz que no tenía por años para glorificar al Señor. Eso es algo espectacular. La otra cosa que hizo ese hombre, dice acá, versículo 16, se postró en tierra y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Dice el texto. La segunda, se postró en tierra a los pies. ¿Uno a quién se le postra? A Dios. Significa él reconoció, este es Dios. Era muy normal en esa época saber, oiga, si uno no se le postra sino únicamente a Dios, a los hombres, a ninguno, ni siquiera a los ángeles. Era algo que era muy enseñado. Wow, solo a Dios se le debía adorar. Y la tercera cosa es que ahí dice, y le dio, dándole gracias. Ahora, ¿los otros 9 no dieron gracias? A Jesús no. ¿Qué hicieron los otros 9? Pues seguramente se fueron al templo a hacer los ritos de purificación, porque después de que usted era sanado de la lepra, usted se metía al templo, hacía sus ritos de purificación y seguía en su religiosidad. Pero en lugar de seguir en su religiosidad, dijo, no, yo tengo que adorar a aquel que me salvó. Y dice el texto que va y se arrodilla. Y fuera de eso, dice que hace algo que ningún otro hizo. Le dio gracias. O sea, adoró a Dios, porque Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso fue algo que ninguno de los otros hizo. ¿Qué era lo increíble de esta historia? Que el único que adoró a Dios era samaritano. Samaritano. ¿Qué connotación tiene eso? Una muy grande, una gigante. Los judíos y los samaritanos se odian. En la Biblia, un judío no pasaba por Samaria, ni un samaria pasaba por el lado donde estaban los judíos. ¿Por qué? Así como dice, son familia. Son una familia cercana. Pero ellos consideraban que los judíos, que los samaritanos no eran puros, que habían contaminado la descendencia al mezclarse con otros grupos o con otros pueblos. Y entonces decían, no, a ellos no. Y por eso los samaritanos tenían su propio monte donde adoraban a Dios y no adoraban en Jerusalén. Así era la enemistad. Y un judío no se atrevía a pasar por Samaria porque lo mataban. Y los samaritanos eran odiados. Pero aquí dice que el samaritano hacía parte de los 10 leprosos. Los otros 9 eran judíos. ¡Guau! En pocas palabras, hay algo que nos une a todos, la enfermedad. Cuando hay enfermedad no vale si usted es judío, si usted es gay, si usted está ni condición ni razón. Y se unieron porque eran los únicos que se soportaban. Pero que era samaritano, que supuestamente era menos espiritual y menos conocedor y que no entendía las escrituras y que se supone que el que no esperamos nada de él, tiene un acto correcto de agradecimiento y reconocimiento de Jesús. Y se devuelve para hacerlo. Increíble, ¿no? El que menos esperamos, el que nos sirve, el despreciado. Ya era despreciado por ser leproso, pero era doblemente despreciado por ser samaritano. Terrible.
Más interesante aún, un judío nunca habría esperado que Dios sanara a un samaritano. No le cabía en la cabeza a un judío, ¿Dios sanando samaritanos? Uy, por favor, o sea, terrible. Jesús, viendo lo que acababa de pasar, entonces empezó a hacer unas preguntas sarcásticas a la gente. Le dijo, miren lo que dice el texto. Él está hablando con la multitud, pero recuerden, en la multitud, ¿quién hay siempre? Fariseos. Siempre. En todas las escenas de aquí para adelante, los fariseos están ahí todo el tiempo escuchando qué dice, a ver si Jesús tropieza en algo. Entonces Jesús, como le está hablando a todos de lo que acaba de ver, dice el texto, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Va la primera pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Ush. ¿Qué espera Jesús? Que la gente diga, sí, Señor, tú sanaste a 10, porque recuerden que Jesús iba caminando, pero no iba solo, había un montón de gente con él detrás. Cuando aparecieron estos y se dieron cuenta de lo que hizo. Y Jesús se voltea a la multitud, incluyendo fariseos, y le dice, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Uy. En pocas palabras, fueron 10 limpiados, ¿no es así? La gente que iba a contestar, claro, pero solo uno regresó para adorar y alabar a Dios. Entonces sale la segunda pregunta, ¿dónde están los 9 que no están acá? ¿Dónde están? Ahí está en el texto y dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? Y no tenemos respuesta, no sabemos qué se hicieron, pero lo que es claro es que no entendieron quién era Jesús y no volvieron a él. En pocas palabras, hicieron lo que hace mucha gente. Necesito un favor del Señor. Pidieron el favor. El Señor les hizo el favor y lo dejaron botado. No va más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando necesite el próximo favor. Ese es el punto. Y entonces el Señor pregunta, ¿en qué lugar están en este momento? Ush. Lo triste de esta historia es que ellos no se sintieron obligados a quedarse. Él pregunta, ¿no hubo, versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? ¿No hubo una persona que le diese la gloria a Dios, sino solamente, ojo, y dice, este samaritano? ¿Solo él? ¿El que es despreciado por ustedes? ¿Este es el único que dio gloria a Dios? ¿Y los que supuestamente conocen a Dios, que son los judíos, no le dieron la gloria a Dios? Ahora, en las mentes de esos fariseos y esos escribas, pues muchas cosas los rayan, ¿no? Dios sanando a un samaritano reconociendo a Jesús como Dios, todo eso es... pero nada de eso los hizo cambiar, es la parte triste. Ellos debieron haber venido a adorar al Señor, a darle gratitud al Señor, pero el punto es que ellos sintieron que no necesitaban nada más de Dios. Su interés por el Señor era egoísta, superficial, y por eso nunca quisieron adorarlo, ni seguirlo, ni darle gracias. Y esa es la actitud, tristemente, de la mayoría del judaísmo a lo largo del ministerio de Jesús. Como ya lo vimos en escenas anteriores. Es que yo soy descendiente de Abraham. No soy pecador, no necesito arrepentimiento. No me desespera el futuro. Por eso les hizo la enseñanza de Lázaro y el rico, para mostrar eso es lo que les espera. Así crean que vienen o que son hijos de Abraham. Ellos se consideraban justos a sí mismos. Y tenían su esperanza no en el que Dios envió o el Mesías que Dios envió, sino en un líder que en su cabeza era militar y político y cosas de esas. Grave. No entendieron que ese Mesías era el que los iba a sanar de todas sus enfermedades, especialmente de la enfermedad espiritual llamada pecado. Los otros 9 se sanaron, claro. ¿Qué tal irse uno sano para el infierno? Chévere, ¿no? Sanito en el infierno. Súper, ¿no? Pero eso fue lo que ocurrió. Y eso es lo que tristemente hoy. Por eso hoy tenemos que preguntarnos, cuando Dios hace algo en su vida, ¿cómo es su actitud hacia la obra de Dios en su vida? Este gritó, dio la gloria a Dios, se postró, dijo, es que estoy ante Dios mismo. O sea, una cosa, estoy ante el Señor mismo y una cosa espectacular. ¡Wow! Y fuera de eso, no cesó, no paró de decir, gracias Señor, tú hiciste esto, gracias, gracias. Yo le pregunto, ¿así somos nosotros cuando Dios obra?
¿Reconocemos que Él está en todas las cosas? ¿O más bien como que evitamos que sepan que pertenecemos a Él? ¿Usted ora cuando va a un restaurante? ¿O le da oso? Uy, no, pero es que está lleno. Pues obvio, cuando esté lleno es cuando más tiene que orar. Pero nos da pena a veces. Miramos para los lados y resulta que esa comida, o para que usted la compre, se la dio Dios o no. Entonces, ¿cuál es el asunto? Desde ahí en adelante nos olvidamos de Él. Estos hombres, tristemente, su desagradecimiento los condenó terriblemente. En cambio, la historia cambia de matiz cuando vemos al otro. Cuando veamos al último versículo de ahí, el Señor pregunta, ¿no hubo sino solamente este samaritano para dar gloria a Dios? ¡Guau! Entonces el Señor dice, sí sabe que este hombre, por haber hecho lo que hizo, por haber entendido quién era yo, por haber confiado en lo que yo hice, por declarar lo que yo hice, yo voy a darle algo que él ni siquiera pidió. Y está en el texto. Cuando llegamos al siguiente versículo, el Señor le dice, versículo 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, no sanado. Se la cambia. Son dos palabras distintas en el griego para sanar y salvar. Antes era lo sanó, aquí es lo salvó. Salvación, gracia. Y él no la pidió. Pero el Señor dijo, solo porque él, el que supuestamente no esperamos nada, entendió quién soy yo. Entendió. Él logró comprender con quién estaba. Entendió que estaba en la presencia de Dios por haberlo entendido, declarado y empezar a decirme tú eres Dios, a glorificarlo. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado, eres salvo, vas para el cielo, básicamente lo que le está diciendo. Ush. Señores, para el Señor lo más importante no es que usted esté sano. Estamos en un mundo que proclama y le encanta vender sanidad y prosperidad. Estamos en un mundo lleno de iglesias pseudocristianas que proclaman, es que usted tiene que ser próspero, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios lo puso a usted como cabeza y no como cola, y le echa el cuento y le bota el asunto que usted está hecho para ser próspero. ¡Mentira! A Dios lo que importa es que usted sea salvo. ¿Qué gana con que usted tenga plata? O si ganare todo el mundo y perdiere su alma, como el Señor lo va a afirmar en otros textos. ¿De qué le va a servir a usted eso? Dice, pero es que me enfermé, pastor. Y es que la enfermedad pues de pronto Dios me da con eso. Yo tengo que pelar que alguien me sane. Yo oro que Él me sane porque Él es poderoso para sanar. Él se llevó todas nuestras enfermedades. ¿No dice eso la Biblia? Claro, pero hay que interpretarlo bien. ¿Yo puedo orar por sanidad al Señor? Claro. ¿Y qué va a pasar si lo hago de la manera correcta? Le digo, Señor, hágase tú. Y Dios dice, no es mi voluntad. Usted enfermito me parece tan lindo, tan especial. Realmente, usted es la clase de muchacho, o sea, es lindo verlo así, de verdad, en esa comunión todos los días rogándome. Usted postraba a mis pies pidiendo, Señor, ayúdame. O sea, de verdad, lindo, espectacular. Entonces depende completamente de que sea la voluntad de Dios. Cuando usted lo hace de la manera correcta, Dios tiene el poder para sanar. Él es Dios, claro, mira, aquí sanó a Dios de una. Pero también tiene el poder para dejar las cosas así y darnos otras lecciones a través de eso. El ejemplo más grande es Pablo. Cuando Pablo estuvo en la tierra, le pidió al Señor y le rogó que le quitara 3 veces el aguijón de su carne, que era una enfermedad, algo que lo aquejaba mucho. ¿Y el Señor qué le contestó? Bástate mi gracia. O sea, usted ya tiene lo más importante, lo más valioso y no le voy a dar nada más. No hay sanidad. Te mueres con eso. Y se murió con eso. Pero nunca, después de eso, no dijo, ay, el Señor tan malo, no me quiso sanar, ay, Dios no me escucha. No, jamás usted va a escuchar una queja de Pablo. Usted va a escuchar a un hombre que le sigue sirviendo a pesar de esas condiciones. Porque entendía que, bueno, Dios tiene un plan con eso. ¿Eso está claro, señores? Entonces eso nos cuestiona sobre varias cosas.
¿Entiende usted cuál es el trabajo del Señor en su vida? Primero fue llevarnos a la salvación y le tenemos que dar muchas gracias por eso. Pero ahora, ¿cuáles son aquellas cosas en las que debería fijarme de estarle pidiendo al Señor? ¿La casa, la carro, la beca y esas vainas? O más bien debería decirle que coloque todo lo que me hace falta para parecerme a Él. Paz, gozo, templanza, todo ese fruto del Espíritu que se haga visible en mí, ¿no sería mucho mejor? Y por eso lo que esta enseñanza nos hace y nos ve, y por eso el Señor la dice aquí delante de los fariseos. No se salva el religioso. Ese no se salva. Se salva el que reconoce quién es de verdad el Señor. Y si nosotros acá como iglesia somos religiosos, esa religión no nos salva. Nos salva es que de verdad o genuinamente hayamos depositado nuestra vida en Cristo, como Salvador, como Dios, como Señor. Solo es lo único que nos puede salvar. Ahora, allá afuera hay un montón de gente. ¿Qué hacen los que reconocen la grandeza de Dios según este texto? Salen a decir a todos lo que hace Dios. Salen a decirle al Señor, Señor, cuánta bendición hay en lo que tú haces. Cuántas cosas increíbles tú haces para todos y cada uno de nosotros. Qué cosa tan espectacular. Y yo me pregunto, ¿usted lo ve de esa manera? ¿Usted lo ha hecho así? ¿Sale a agradecerle a Dios por cada cosa que ha venido haciendo? Y si no lo está haciendo, o más bien, ¿por qué no lo estamos haciendo? Sería más bien la frase. ¿Por qué nosotros no estamos haciendo eso? Si eso es algo que el Señor nos pide de manera constante que hagamos. Ahora, vamos a la vida real. Salimos de acá. Dios lo va a ayudar a usted, solo por misericordia. Se llama gracia común. Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y a veces a los malos uno les oye decir, uy, gracias Diosito. Ni la entienden, pero dicen gracias Diosito. Pero a los creyentes, ¿es usted una persona agradecida con el Señor? Eso es algo que no puedo contestar. Eso es algo que solo usted puede contestar. Pero examine su corazón, no se engañe más. Personas que se quieren dar moral con, ay no, yo soy bueno, yo hago esto. No, respóndase, ¿es agradecido o no? Responde ¿usted reconoce la grandeza y el poder de Dios en su vida? Y como les repito, solamente usted lo puede hacer, nadie más. Por eso los dejo con ese pensamiento. ¿Qué van a hacer ahora con cada cosa que el Señor haga para sus vidas? Y mi consejo es, hablemos, contemos. A la gente tenemos un Dios poderoso que es Dios y que hace tantas cosas. Es más, hagamos lo que hicieron los leprosos, obedezcamos. Pero después de obedecer, agradezcamos. Para que esto sea el paquete completo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que pueda ser una enseñanza que la apliquemos a todas las personas que lo necesitan. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque solo tú y nadie más que tú es quien hace y quien obra. Gracias, Padre precioso, porque tú nos guías. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo. Por eso hoy colocamos delante tuyo una vez más este tiempo pidiendo que tú, Señor, nos guíes en todas las cosas. Perdónanos porque a veces nuestros labios o nuestras acciones no reflejan el agradecimiento que deberíamos por derecha tener contigo. Perdónanos porque te olvidamos, te abandonamos, te dejamos a un lado. Y la verdad es algo triste, porque tú te preguntas, ¿y dónde están todos aquellos en quienes he dado tantos beneficios? Señor, no estamos contigo porque nos des nada, ayúdanos a comprender esa verdad, sino porque tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza.
Por eso dejamos en tus manos una vez más todo lo que hemos hablado en Cristo Jesús.